Y seguimos con el siglo XVI, amigos. Hoy nos toca un siglo muy particular para todos los hispanos. Un siglo en el que el Imperio Español alcanzó su máximo esplendor y consiguió extender sus fronteras hasta convertirse en uno de los imperios más grandes de la historia. Este siglo fue un siglo maravilloso para las mentes más curiosas, ya que la exploración estaba a la orden del día y se dieron innumerables descubrimientos. Así que nada, marineros, arriad las velas y elevad el ancla, que empezamos. Pero antes de meternos con España y América, que vamos a estar un buen rato, nos gustaría centrarnos en otras partes del mundo. Más en concreto, nos vamos a ir ahora al Imperio Otomano. Como podéis esperar, justito después de conquistar la ciudad de Constantinopla, esta gente estaba que lo tiraba. Así, renombrada como Estambul, la capital del imperio, vio como los otomanos siguieron expandiéndose velozmente hasta los Balcanes, Oriente Medio y el norte de África. El punto álgido de los otomanos llegó con un tipo al que se le llamó Solimán el Magnífico, y bajo su gobierno las artes, la tecnología y la arquitectura progresaron como nunca. Así el imperio disfrutó de un largo periodo de paz y estabilidad política, aunque los asesinatos entre familias en la corte estuvieron a la orden del día siempre con esta gente. Durante este mismo siglo XVI se dio en el imperio lo que se conoció como el sultanato de las mujeres, un periodo en el que los herederos legítimos eran muchas veces muy pequeños para gobernar, y sus madres ejercieron en varias ocasiones como regentes o sultanas. En resumidas cuentas, que los otomanos se habían forjado de la nada un pedazo de imperio, pero no iban a ser los únicos. Si los otomanos eran musulmanes sunitas turcos, los competidores que les iban a llegar les iban a poner las cosas complicadas. Estamos hablando del imperio safávida, que por lo contrario eran chiitas iraníes. Os podéis imaginar, ¿no? Guerras de religión constantemente, pero ¿quiénes eran estos safávidas? Pues resulta que son un pueblo originario de Azerbaiyán, que crearon un estado iraní totalmente unificado e independiente por primera vez desde la conquista musulmana de Persia, y que llegaron a gobernar por más de 2 siglos a partir del XVI. Los gobernantes safávidas supieron aprovechar lo mejor del legado persa, árabe, mongol y timúrida para crear un estado unificado y eficiente que solventara los dos problemas que habían conducido a la caída de los imperios persas de la antigüedad: la falta de una unidad nacional y de una organización central eficiente. Así se dio un auténtico renacer del imperio persa en un momento que es de vital importancia para la consolidación futura de lo que en algún momento será el Irán que conocemos a día de hoy. Cabe remarcar que, aunque quizás no os suene, el imperio safávida fue uno de los más esplendorosos de la región en toda la historia. Así que no se os olvide más. Y el último de los grandes imperios orientales que vamos a mencionar hoy es el imperio mogol. Y no los confundan con los mongoles, aunque parece que sí que viene de ahí el nombre. Esta gente fue una poderosa dinastía que gobernó en las regiones de India, Pakistán, Bangladesh y Afganistán. Así, mientras Felipe II ejercía toda la influencia en Europa, y ahora llegaremos a eso, un tipo igual de poderoso que ellos reinaba sobre este inmenso territorio. Su nombre, Akbar, que en árabe significa el grande. El tío gobernó durante 50 años en el subcontinente indio y llevó a su imperio a un enorme éxito en el que las conquistas territoriales fueron alucinantes. Eso sí, en cuanto a la religión, Akbar se encontró con un buen pifostio. Él era musulmán, pero lo cierto es que la mayoría de la población profesaba el hinduismo, así que el tipo se dedicó a autorizar la construcción de templos y a casarse con princesas hindúes para contentar a todo el mundo. Por otra parte, Akbar también fue un gran mecenas del arte y promovió la educación de muchas formas distintas, así que por todos estos logros se ha ganado un puesto en el panteón de personajes más relevantes de la historia de la India. Pero bueno, vamos a ir entrando ya en el meollo que nos ocupa más tiempo en el vídeo de hoy. Los españoles habían llegado a América junto con los portugueses, y todo el destino del Nuevo Mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Eso sí, en un principio, mientras Portugal se dedicó a instaurar factorías en la costa para explotar los recursos naturales, el Imperio Español de Carlos I, y posteriormente de Felipe II, se dedicó a tomar posesión de grandes extensiones de territorio, y se puso a guerrear con los pueblos americanos, fundando ciudades e incorporando las nuevas adquisiciones a su imperio. Para todo esto se emplearon mercenarios armados que actuaban en nombre de la corona, aunque normalmente no formaban parte del ejército real. Los ataques a la población indígena se justificaron argumentando la superioridad de los estados europeos y cargando contra la falta de fe religiosa, que los conquistadores ejemplificaban en los sacrificios humanos. Lo cierto es que fue una buena barbarie. Evidentemente, los pueblos originarios americanos intentaron oponerse a la ocupación de los europeos, que con el tiempo no solo serían españoles o portugueses, sino holandeses, franceses e ingleses. Pero lo cierto es que la tecnología bélica europea era mucho más avanzada. Por otra parte, cabe mencionar lo que se llevó más vidas y fue el factor determinante que llevó al triunfo de los invasores: las enfermedades que los europeos llevaron a América.
Entre la conquista y las enfermedades, poco a poco la población indígena se fue diezmando y los sistemas de gobierno del viejo mundo terminaron por imponerse, llevando a la población a una mezcolanza que sería clave para el futuro del continente. Entre el 1519 y el 1521 se llevó a cabo la conquista del Imperio Azteca bajo el mando de Hernán Cortés, el cual se alió con varias tribus de la región, y el Imperio Mexica se convirtió así en el virreinato de la Nueva España. Por otro lado, la conquista del Perú se dio durante los años posteriores y para tumbar al Imperio Incaico hicieron falta casi 50 años de rifirrafes. En este caso, la empresa estuvo formada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, entre otros, cuyas huestes tuvieron contacto con el Imperio Inca justo después de la guerra civil que allí aconteció entre Huáscar y Atahualpa. Así los españoles aprovecharon esta rencilla interna para aliarse con el linaje de Huáscar, además de otra gente que también tenía enfilado a Atahualpa, y acabaron por apresar y ejecutar a este último. Eso sí, no sería hasta el año 1572 cuando el virrey Francisco de Toledo ejecutaría al último inca, Túpac Amaru I. Pero no os penséis que los incas y los aztecas fueron los únicos que tuvieron que ver a los europeos llegar de sopetón a sus territorios. Otros muchos pueblos, de los que ya os hemos hablado, como los muiscas o los mayas, también vivieron el sometimiento europeo en sus pieles. En cuanto al Imperio Español, los territorios conquistados comprendían desde California hasta el sur de Chile, una auténtica locura, pero el Imperio Español no solo tenía territorios en el continente americano. Si con el Tratado de Tordesillas, Portugal y España se habían repartido las tierras más allá del Atlántico, el Tratado de Zaragoza, firmado en el año 1529, sería el encargado de partir los territorios en Asia entre las mismas potencias y hacer que territorios tan importantes como las Islas Filipinas pasaran a manos españolas en el 1564. Y no os penséis que el territorio español únicamente iba a estar formado por sus tierras en la península y los territorios de ultramar. Los reyes católicos en su tiempo lo dejaron todo muy bien pensado y tuvieron el ojo de casar a su hija Juana con Felipe el Hermoso. Ya veréis qué buen trato hicieron. Esto significaba que el descendiente, el rey Carlos I de España, heredaría todo lo siguiente: Castilla, el norte de África y las posesiones americanas de su madre Juana, y esta de su abuela Isabel; Aragón, Nápoles, Cerdeña y Sicilia de su abuelo Fernando. De su padre heredaría los Países Bajos, el Franco Condado y Charleroi, además de ser el duque titular de Borgoña. Finalmente, de su abuelo Maximiliano I de Austria heredó obviamente el archiducado de Austria, así como los derechos sobre los territorios del norte de Italia. Casi nada, ¿no? Carlos I poseía más territorios en América que ningún otro estado y además también dominaba la mitad de Europa, pero ¿quién dice que esto siempre es bueno? Por un lado, a Carlos I le fue imposible contentar a todo el mundo dentro del imperio, y tuvo que vivir varios conflictos. Además, evidentemente, este aumento de poder sentó como el culo al resto de potencias, y el imperio español comenzó guerras con los franceses de Francisco I, a quienes derrotó en la batalla de Pavía en el 1525, a la vez que también se inició una larga guerra que seguiría por muchos años contra los otomanos. Pero si hubo algo que de verdad trajo de cabeza al Imperio Español y a la cristiandad, fue la aparición del protestantismo, una corriente de pensamiento que criticaba la corrupción de la Iglesia de Roma, y que había encontrado en un tal Martín Lutero a su máximo representante. Así se había originado en Alemania una reforma que se extendería gracias a la ayuda de la recién inventada imprenta por otros países europeos como Inglaterra, con la Iglesia anglicana de Enrique VIII o los Países Bajos, entre otros. Pero ahí estaba Felipe II, el hijo de Carlos I, con su cristiandad, su Inquisición y su defensa de la unidad católica para oponerse a la Reforma. Y es que Felipe II fue un ferviente defensor del catolicismo de Roma y un fuerte aliado de la Iglesia a la hora de luchar contra el protestantismo. Este monarca consiguió hacer algo que parecía totalmente imposible: aumentar enormemente el territorio imperial heredado de su padre. Esto lo hizo unificando la corona española con la portuguesa mediante un matrimonio y una posterior guerra que llevó al Imperio Español a ser uno de los más extensos de la historia y con territorios en todos los continentes. Y como era de esperar en estos tiempos, Felipe II se dio de leches con todo el que pudo. Libró guerras con Francia, además de contra los turcos otomanos, contra los que el imperio logró la victoria en la batalla naval de Lepanto en el 1571. Por otra parte, se dio de bruces contra Inglaterra, perdiendo la famosa Armada Invencible en el año 1588, aunque finalmente, después del hito de la contraarmada, acabó ganando esa guerra. Finalmente también se dedicó a intentar apagar el incendio que surgió en Flandes, un lugar donde se cuestionaba tanto la autoridad política como religiosa del monarca, y que traería de cabeza al Imperio Español durante mucho tiempo. Ya veis, este es un siglo cargado de acontecimientos, un siglo en el que el comercio explotó y en el que los europeos consolidaron su presencia en el mundo, un siglo en el que lamentablemente también se inició el tráfico de esclavos africanos, que serían mano de obra para toda la expansión que iba a acontecer.
Pero también fue un siglo de arte, en el que el Renacimiento aún sobrevivía, y Roma vivía un momento esplendoroso, sin duda también un siglo de ciencia y de descubrimientos, el siglo de Copérnico y el cambio de modelo. El Sol será el centro del universo a partir de ahora, el siglo en el que Juan Sebastián Elcano completó la primera vuelta al mundo, el siglo en el que los estados modernos se consolidan y en el cual se aplica por primera vez el calendario que utilizamos, el calendario gregoriano. Y es que a partir de ahora todos los siglos están cargaditos de cosas, así que no os perdáis el siguiente vídeo. Esperamos que os haya gustado, y si es así ya sabes que puedes darle a like, compartirlo y seguir a Memorias de Tiburón, mi canal sobre economía. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.